TP de videojuegos. Acá está. Estoy acá en los materiales de trabajo, ¿sí? Estoy en la parte de materiales de trabajo, ahí en la clase, ¿ven? Si está la tabla de contenidos acá arriba, esto va a ir creciendo con cada una de las clases que vayamos sumando. Sería la clase 2, o desde yo, el número 2, TP de videojuegos, y acá están las consignas, en el PDF. Vamos a repasar esto de las consignas y seguramente van a surgir muchas dudas. Déjenme por lo menos pasar de ítem antes de hacerme preguntas, porque hay cosas que están resueltas más adelante, seguramente que me van a preguntar. Entonces, el trabajo es, en general, diseñar el sonido de un videojuego. Entonces tienen que armar un guión original. Me van a preguntar si se puede tomar ideas de otros videojuegos. Sí, yo dije que mientras no sea un plagio 100%, se pueden tomar ideas de películas, de otros videojuegos, etcétera, etcétera. No copiar, no hacer un videojuego que existe, transcribirlo. ¿Está bien? El trabajo tiene dos partes. Básicamente es el informe, especie de guión, informe, donde van a explicar qué van a hacer con el videojuego, cómo van a representar los sonidos, cuáles son los elementos, etcétera, etcétera. Se va a explicar más adelante. Y el montaje sonoro específicamente. O sea, básicamente un WAV. Un archivo WAV con todo el sonido, esta maqueta de sonido del videojuego. Le dejamos una guía, este texto, Introducción al diseño de videojuegos, que si lo vamos a buscar a los materiales de trabajo, está acá. Recomendamos el capítulo Diseño de videojuegos. Recomendamos el capítulo 1 y el capítulo 3. Lo pueden leer todo, pero esto es más como una especie de ayuda para resolver el tema de cómo definir una mecánica, una dinámica, el tema, la interfaz, qué sé yo. ¿Sí? Son como los elementos de juego que después vamos a pedir. Si no saben de qué estamos hablando, podrían referirse a... Hay miles de textos. Traté de encontrar este que sea en español, que sea simple, que sea rápido para leer. Digo, no es el mejor. Puede ser cosas que alguien que sepa mucho pueda discutir. Pero bueno, para los legos es una ayuda. Bien, objetivos. El objetivo principal es lo que va a representar los elementos y las acciones del juego con sonido. Esto es lo que está detallado más abajo y ahora vamos a ver, ¿no? Es decir, transmitir con los sonidos la estética, las características de los personajes y elementos y el desarrollo de una sección de juego. Realización, bueno, esto es lo que se va a evaluar, la entrega en tiempo y forma, la presentación del informe completo. ¿Por qué me refiero al informe completo? Esto es importante. El informe es aquello que nosotros vamos a contrastar con el sonido. O sea, en el informe o en el guión, van a decir, yo quiero hacer esto. Mi personaje es de tal manera. El ambiente que va a recorrer es así y así. El clima que quiero generar es este. Está ubicado en tal época y tal espacio. Todo eso se va a describir en el informe. Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, a ver, y vamos a escuchar. A ver si eso se produce o no. ¿Está bien? Por eso es importante que el informe no sea simplemente voy a hacer un juego de tal cosa y quede medio incompleto. Nosotros necesitamos el informe para poder chequear si eso que ustedes plantean hacer realmente se logra en el sonido. Se evalúa la buena calidad de los sonidos, esto vamos a ir después, en las correcciones van a aparecer un poco más en detalle, pero suponemos que esto ya más o menos lo manejan, el tema del formato, y trabajar en alta resolución profesional de los sonidos. Después lo veremos, sin ruido, sin clics, con espectro completo. Esto refiere a espectro completo, es que los sonidos no tengan un recorte tal que pierdan información. Esto podría ser una cuestión de, qué sé yo, de postpro del sonido, o de procesamiento del sonido, que ustedes quieren filtrar frecuencias agudas para lograr tal o cual resultado. Ahora, lo que planteamos acá es que no vengan con sonidos, qué sé yo, MP3 baja calidad, que ya el sonido no trae esa información. O sea, ni siquiera la puedo recortar porque no existe. Entonces, ya son sonidos que vienen originalmente con información recortada. Correcta edición de los archivos, el correcto armado de la sesión, montaje, bueno, presentación sonora de todos los elementos y estado del juego. Esto es lo que se pide, que va a ir detallado en el informe, y obviamente que se entienda la historia y el desarrollo del juego. Sería como la parte más de alto nivel.
digamos, la cuestión expresiva y comunicacional de este trabajo práctico. Todo eso se evalúa. Elemento del juego. Esto es importante. Estas son las cosas que tienen que estar. Aquello que tiene que sonar. Va a haber un jugador, ¿no? Es el personaje principal o avatar que nos representa. Va a haber solo uno. Esto es importante que sigan el tema de las cantidades. Estas restricciones tienen que ver con el tiempo que tenemos para hacerlo, la experiencia que tenemos para hacerlo y hacer las cosas más fáciles, ¿no? Ese jugador o jugadora o lo que sea, avatar, va a realizar un mínimo de 2 y un máximo de 5 acciones: saltar, caminar, arrastrarse, trepar, golpear, etc. Recuerden que esto va a también caracterizar al personaje, le va a dar una identidad sonora. Nosotros tenemos que, como solo va a haber sonido, tenemos que poder seguir solamente con esos sonidos, con lo cual estaría bueno que esos sonidos que representan las acciones sean aquellos también que le otorgan esa característica propia, esa identidad. Un personaje secundario con quien interactuar, ¿sí? Podría ser no humano. Sí, bueno, aquí está eso también. Digo, si yo caracterizo bien a mi personaje, aquel otro personaje, si es humano y tiene que caminar diferente, tiene que sonar diferente, tiene que respirar diferente, tiene que... Sí. No, porque no tenemos nuevamente el contraste audiovisual, el contraste visual como para diferenciar que son dos personas. O sea, recuerden que no tenemos imagen. Esto no es imagen. No tenemos la imagen para decir, yo podría hacer un videojuego con 2 personas, 2 luchadores iguales, y sí, pero los estoy viendo. Si no los estoy viendo, no voy a diferenciar cuál es uno y cuál es el otro. Exactamente. Ese personaje va a recorrer 2 ambientes bien diferentes, y en esos ambientes son los que tienen que dar la característica general de la atmósfera, incluso el clima, de la trama y todo. ¿Sí? El carácter. O sea, como no vamos a usar música en esta sección, así como vieron que vimos la música que le daba el clima y enmarcaba una determinada secuencia, bueno, nosotros no vamos a tener eso. En este caso, adrede, pedimos no usar música para poder lograr con los ambientes. Por eso los ambientes tienen que ser complejos en el sentido de estar cargados de mucha información más allá de definir un espacio-tiempo, ¿no? O sea, si van a decir ciudad, no claven un WAP de una librería de archivo ciudad a la noche. Y autos y qué sé yo. Sea una cosa trabajada, por eso mostré el primer ejemplo en capas, donde se elige en qué momento va a sonar qué cosa por una cuestión más dramática, más narrativa. Debería estar conformado y se hace de esa manera cuando se hace bien, ¿no? Recursos. ¿Pasa una pregunta? Armas, munición. Sí, perdón. En lo que respecta a acciones, serían como las acciones que podés hacer, no sé, con el joystick. Exacto. O sea, pero a lo que voy es ponerle, no sé, golpear. Si golpeás un hielo, si golpeás una mesa o si golpeás una piedra, suenan todas distintas. Claro. ¿Eso contaría como acciones distintas o sería solamente el acto? No, porque esto lo podés combinar con la interacción con otro personaje o la interacción con algún recurso, ¿no? O con objetos, qué sé yo. Es como que no hace falta, digamos. No hay que vamos, 1, 2, 3, 4, 5 golpes, ya está, se pasó. Claro, pero ponerle 5 tipos de golpes a objetos distintos serían 5 acciones. Bueno, depende, es como... No, la acción es golpear. Acción es golpear. El objeto. Claro. La acción está bien, pero el sonido cambia. El sonido cambia, no pasa nada. Se entiende que golpeás. Está bien, ok, ya entendí. Siempre golpeás. Okay. O sea, no había entendido como que eran 5 sonidos que el personaje podía generar. Obviamente después hay cosas que... hizo 5 golpes, un salto y caminó. No, se pasó, desaprobado. No vamos a estar. Claro. No importa. No, es nada. Si, no sé, golpe de puño. Bueno, si ponés que lo grabás. Si, bueno, le pego a una pared, lo grabo. Le pego a una puerta, lo grabo. Pero la acción es el golpe de puño. Claro. Después, cómo va a sonar el resultante, lo voy a poner dramáticamente donde vaya. Bueno, ahora el personaje le pega a una puerta. Ahora el personaje le pega a una pared. Ahora el personaje y cada sonido va a ir ubicado en ese lugar. Pero es la acción golpear. Ok. Bien. Los recursos, máximo 3, mínimo 1.
objetos que devuelvan, bueno, los objetos interactivos, esto de interactuar con algo, golpeando cosas raras. Pues. La interfaz usuario, una GUI, o sea, puede ser una interfaz de feedback o un menú, por ejemplo. O sea, puede ser como una especie de evolución del juego que me está informando algo, o es un menú que recorro para hacer una selección, por ejemplo, de un recurso. Por ejemplo, no sé, situarme en un ambiente. ¿Está bien? Y música. Música solo en la intro y el final, no durante el juego. ¿Está bien? Puede ser la misma música o puede ser dos fragmentos musicales diferentes. Esos serían los elementos que tiene que tener el juego. Diálogos, no se pueden usar diálogos si sonidos generados vocales, gruñidos, quejidos, gritos, respiraciones, entonces sí se pueden hacer, pero no se puede hablar, o sea, no pueden contar la historia con diálogos, ¿eh? No creo que guionen diálogos. Fundamental eso, importante. Punto de escucha, otra cosa fundamental, recuerden, yo lo dije, esto es una subjetiva sonora, o sea, nosotros escuchamos lo que escucha el jugador, estamos en primera persona. Esto limita mucho los tipos de juego que se pueden elegir para desarrollar, ¿está bien? Porque sabemos que estamos viendo y escuchando como si estuviésemos en la cabeza del avatar. Entonces es un espacio que nos rodea, es un espacio que recorremos, las cosas están alrededor nuestro, enfrente nuestro, ¿está bien? No es que pasan con una pantalla enfrente, yo tengo un punto de vista en tercera persona y las cosas pasan y veo a mi personaje, sino que no, yo soy y estoy en el punto del personaje. ¿Está bien? ¿Queda claro eso, el punto de escucha? Es importante. Digo, porque define, casi recorta al máximo el tipo de juego. Y Matías, ponerle los sonidos efectuados por el personaje. Ahí es medio complicada capaz la cuestión del punto de escucha, tipo, cómo el personaje escucha sus propios pasos, como es un poco complejo, pero va por ahí, ¿no? Exactamente. Okay. Exacto. Por ejemplo, digamos, típico. El personaje, los pasos, están siempre con el personaje, porque son los pies del personaje. ¿Cómo se escuchan mientras va recorriendo el espacio? ¿Cómo se escuchan los pasos? Se escuchan bastante fuerte dentro de todo, está salado. Y en perspectiva. Como que provienen de abajo. De abajo sí, y bueno, siempre en la misma posición. O sea, nuestras orejas con respecto a nuestros pies siempre están a la misma distancia. O sea, que yo recorro un espacio, los pasos no se alejan ni se acercan. Porque yo siempre, mi cabeza está siempre a la misma distancia de mis pies. Entonces, si yo escucho unos pasos que se alejan, no se acercan, inmediatamente, si yo entiendo en primera persona, me doy cuenta que es un otro o una otra personaje. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, la perspectiva de acercarse y alejarse no va a corresponder con el avatar. ¿Estamos? Otra cosa también que sucede, que tienen que tener control con estos sonidos del personaje, es la relación de los sonidos. Porque, por ejemplo, yo no puedo escuchar, si yo tengo los pasos como en un nivel muy alto, lo escucho muy claro. Puede ser que en mi juego defina que tengo que escuchar los pasos muy claros, pero eso me pone un piso de sentido de la escucha, que si después el personaje tose, entonces explota todo, porque si los pasos me suenan a este nivel, cuando tose, si yo toso, ese sonido tendría que estar, no sé, 12 decibeles más arriba, se va de rango. Entonces, empezar a establecer esas relaciones entre todos esos sonidos del personaje, para que suene verosímil el personaje, no solamente una construcción. Y eso en relación a los sonidos internos que están preguntando ahí, también los sonidos, no sé, ¿ustedes escuchan su propio corazón? Por ejemplo, que es un clásico, decir, bueno, porque está nervioso, entonces te pongo el sonido del corazón. Yo no sé, bueno, esto si querés lo charlamos ahora en vivo, Matías. Yo eso no tengo inconveniente de si yo pudiera hacer esto. Si yo digo, a ese juego, a ese sonomontaje, le saco ese sonido del corazón y entiendo la historia, por ahí, bueno, puede ser como un recurso dramático, un sound effects. Si no, si eso es lo que ustedes van a definir. El personaje está nervioso, entonces se escucha el corazón acelerado.
le digo que no le va a funcionar así tan sencillo. Ya tenemos experiencia con esto. Claro, es más fácil con la respiración. Por ejemplo, es más fácil con la respiración o con otro tipo con quejidos o con cosas que... Así que digo, ojo con los sonidos internos, ojo, porque igual que cuando si ustedes no, porque se imaginan algo que sucede en su cabeza, bueno, eso para este trabajo descoloca mucho, saca la verosimilitud, saca todo el relato. Nada, eso. Bien. Orden temporal. También está como definido o restringido cómo se van a ir sucediendo las cosas. Esto es como una especie de maqueta de gameplay. Música de inicio, empieza, qué sé yo, termina un fragmentito muy pequeño, ¿no? Y hay un sonido que indica el inicio del juego. O sea, entré en la pantalla 1, en el nivel 1, se termina la música, sonido, entro a pantalla 1, presento al personaje. ¿Cómo presenta? Lo que decíamos hoy, los movimientos son del personaje, son las acciones, son lo que haría con el joystick, sí. Bueno, es como, bueno, un juego nuevo, empiezo a jugar, pongo Start, arranco nivel 1, veo al personaje, estoy en ese momento y digo, ¿cómo hago para moverlo? Y empiezo a mover el joystick. Eso sería la presentación del personaje. Empezar a ver qué puedo hacer con eso. ¿Está bien? ¿Qué dice? El apunamiento. No me distraigan. Bien. Sigue, de repente aparece... Sí, yo sí me apuné, no suena nada. Interfaz usuario. Se accede al menú, se recorre, aparece algo. Bueno, tiene que ser fíjense que, esto no sé si lo hablamos, pero bueno, tendrán presente la voz en off. Bueno, esto sería como que aparece un sonido que está como en otra dimensión. O sea, no es integrante narrativo intrínseco de lo que está sucediendo, sino que es un sonido que está por fuera. Así debería ser la interfaz. Debe tener un sonido característico que no esté directamente integrado, en principio, no esté directamente integrado en la historia, sino que es algo que está como una capa superpuesta, como una especie de off de la interfaz usuario. Y empieza el juego. Es como diciendo, bueno, acá elegí algún recurso, o me indicó alguna cuestión la interfaz, ¡pling! Seguimos, desarrollo el juego y me empiezo a mover. Lo que va a pasar es que en algún momento recorro el primer ambiente, interactúo con objetos, con otro personaje, qué sé yo, y en algún momento esto cambia. En el transcurso se pasa de lugar, ¿no? De ambiente. Esto tiene que ser bien notorio el cambio de lugar. Recorre un poco más, listo, no importa. Esto no tiene que tener remate, no hace falta que gane, que pierda, qué sé yo. No es objetivo que terminamos una vuelta entera, porque capaz eso dura mucho. ¿Está bien? Con que se entienda lo poco que pretendemos acá, está bien. No tiene que ser el superjuego, el mejor juego del mundo. Esto no es un concurso del mejor videojuego, ¿no? Es ver si primero, lo más importante es sentarse a pensar cómo hago el sonido, cómo represento algo o alguien con sonidos. Eso es lo primero. Después buscarlo, después empezar a armarlo, a ver si eso funciona. Es esa práctica. O sea, parece poco, pero es un montón. Es un montón. Por eso las restricciones. Las restricciones tienen el sentido de facilitar las cosas. Ya es muchísimo con todo este tipo de restricciones. ¿Sí? Siguen con el apuramiento, no me meto. Así que un día les cuento. Duración también, muy preguntado. Entre 3 y 6 minutos. ¿Sí? Entre 3 y 6 minutos. Tiempo mínimo necesario, máximo suficiente. Géneros excluidos por la dificultad. Juegos de música, de puzzles, de deportes y simulación de vehículos, entre otros. Igual, con el tema del punto de escucha, eso también se restringe demasiado, mucho, así que no hay problema con eso. Bueno, ahora vamos a lo específicamente que van a tener que trabajar en la primera entrega, que es la del lunes 4, 3, 5, por ahí. Está detallado. Tienen que empezar a trabajar sobre el informe. El informe va a contener, así, si se quiere, se pueden copiar estos, así, copy-paste, y arman la maqueta del informe, el tema, género, nombre, fantasía, descripción, como si fuese una sinopsis general de qué trata el juego,
quién es el personaje, qué sé yo, y después sí hacen una descripción más específica, donde definen el espacio de juego, las metas, objetivos, la misión, las reglas, el espacio-tiempo, esto es importante, dónde estamos situados, qué es un lugar, cuáles son sus características, en qué momento es, todo lo que defina el sonido, el tipo de sonido que van a elegir, está descrito acá. No hace falta todo. Quizá todo de no fuercen. No fuercen. Tampoco pongan dos pavadas, pero esto es, si esto es 250 palabras, son 2 parrafitos, esto tiene que ser mínimo un par de carillas, ¿no? Sí, estaba por decir eso también, digo, porque, por ejemplo, estaba una de las cosas más comunes que estuvimos viendo hace estos años, por ejemplo, ustedes ponen metas, objetivos o misiones, está bien, ustedes pueden poner que la misión del juego es recuperar el castillo del dragón, pero inmediatamente, punto seguido, es lo que se va a representar en esto que van a mostrar. Digo, porque yo me puedo imaginar esto que decía, siempre se imaginan como sí, un videojuego más complejo. está bien. Después, bueno, el objetivo de este juego que me imaginé es cruzar un bosque, pasar por unas cuevas y después liberar el castillo del dragón. Bueno, buenísimo. Ahora, ¿qué voy a representar? Entonces, bueno, lo que vamos a representar en este juego es la parte de camino por el bosque, donde me suceden estas y estas cosas, la parte que entro a la cueva, donde suceden estas y otras cosas. Punto. Después veremos si alguna vez alguien llega a ese final de juego. No importa, como decía Matías, que el juego tenga una resolución en sí, sino que cumpla con la consigna y con el trabajo que hay que hacer. Exactamente. Y el último punto, la descripción y desglose de sonidos, que eso para esta primera entrega lo vamos a dejar, cuando esto, también para atarnos un poco a la segunda entrega que va a tener que ver con los sonidos. Entonces la descripción y desglose de los sonidos en una tabla como esta, obviamente esto tiene una fila, va a tener múltiples filas con la descripción y la lista de los sonidos que describen, por ejemplo, al jugador, ¿no? Pero esto lo dejamos un poquito para después. Con lo cual lo que hay que entregar es del punto 1 al 4 inclusive. ¿Está bien? Forma de presentación. Nosotros, no sé si ya lo hicimos, o lo estamos haciendo entre hoy y mañana, compartirle la carpeta, que ahora es donde anda. Acá nosotros tenemos una carpeta que se llama entrega en el Google Drive. El punto 5 no es para esta entrega. Ahora voy a lo que dejé en el foro. Dejamos una carpeta, les vamos a compartir, por eso no recuerdo si ya está hecho o no, les va a llegar un mail, supongo. Donde tenemos separado por comisión de turno, a ver si puedo correr esto acá. Turno mañana, turno noche, adentro hay una carpetita que dice TP1, adentro de esa carpetita dice entrega 01, que es esta, y acá adentro van a empezar a volcar los trabajos. ¿De qué manera van a entregar las cosas? Así. Borrar, dice acá. No borre. A ver, qué sé yo, vamos a ver. Entrega 1 del TP1 del año pasado, entrega 6. Así. ¿No se puede borrar esto? No. No importa, van a entregar un archivo zip que adentro tiene todo. No voy a andar en esto porque está recontra mil explicado. Acá, sí, hay un video está esto y hay un video. O sea, acá está explicado cómo lo tienen que nomenclar, cómo se hace, qué tiene que contener, la mayúscula, minúscula, todo, está todo hecho, está todo explicado. Hay un dibujito de cómo tiene que quedar la carpeta, acá está el Reaper, los sonidos, el PDF, el render final a lo último, qué sé yo. E incluso hicimos y colgamos un video tutorial hermoso que explica cómo se hace eso paso a paso, de cómo no pueden fallar, no puede fallar. Más lo podemos hacer. Así que estén atentos, fíjense de revisar esas cosas, por favor. La primera entrega sería el zip solo con el PDF. Traten de meter, ya que estamos, ya armen pueden armar, sí. Esto no sé si está explicado, pero se los decimos, armen ya la carpeta general con sus 3 subcarpetas, que van a estar 2 vacías, estas 2 vacías, y acá adentro va a estar el PDF. Todo eso lo zipean y lo suben. O sea, para que después ya quede esa ¿cómo se llama? Esa estructura,
y siempre suben el zip. Obviamente en cada entrega se va a ir llenando esto, pero entreguen todo, que esté vacío. Así ya van practicando la metodología de entrega. Y entonces vuelvo acá, me vuelvo a la consigna, ya me están haciendo preguntas. Ah, no. Videojuego, No. y repasemos esto. La fecha de entrega, lunes que viene. Ya les conté por qué. Ahí hicieron el una martes. pregunta. ¿Cómo? Ahí hicieron, cuando termine contestamos esa pregunta que está bien. Bueno, está bien. Hasta el lunes a las 23:59 para que nosotros el martes, desde las 0, podamos empezar a corregir. Recuerden que después tenemos que hacer la devolución de esto, ¿no? Se entregan los puntos 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4, que están acá. Es lo que les mostré antes. Lo pueden avanzar si quieren más, pero no creo que haga falta. Acá donde se sube. ¿Qué dice acá? Bueno, acá es lo que les mostré, cómo está presentado, el video tutorial. Textos y ejemplos, lo que ya les mostré que están en la parte... Hay ejemplos, decir que no tenemos tiempo ahora, ya estamos medio pasado de hora, pero ejemplos del año 2019 y del año pasado. Les dejamos ejemplos, más los que están subiendo, que está buenísimo, que están subiendo al otro hilo de la intro de sonido, que están subiendo un montón de ejemplos de videojuegos, está buenísimo, lo tengo que revisar igual, pero está bárbaro que ya empiezan a compartir eso. Grupos de trabajo, también pregunta clavada. Mínimo de 3, máximo de 4. O sea, de 3 a 4 integrantes por grupo. Recomendamos que sean conformados por el mismo turno. Hoy hablábamos que no necesariamente tiene que ser así. Lo que sí, por favor, si van a mezclar de turno, cuando hagamos las devoluciones, que estén, no importa, que estén anotados en la mañana, pero vengan, ¿no? Porque si no queda uno solo, una sola, que viene a las devoluciones y los demás no vienen porque están en otro turno. Entonces, si van a elegir cambiar de turno, es porque pueden estar en el turno. ¿Está bien? Eso sí, o sea, no tenemos problema que crucen de turno siempre y cuando puedan en el turno que eligieron, más allá de que se anotaron.